Gobierno del Perú. Cuando ya estamos pensando en hacer una plantación, siempre tenemos que tener la seguridad de que tenemos los recursos necesarios para iniciar un programa de plantaciones. Y aquí yo siempre menciono y digo, y soy bastante enfático cuando hablo con los alumnos y les digo, no debemos hacer una intervención silvicultural si no tenemos bien claro el mercado. Pensar en el mercado, luego también pensar en la estabilidad del terreno que vamos a tener. Lamentablemente, eso a veces escapa de las manos del inversionista y tiene mucho que ver con las facilidades que tiene que dar el Estado para una seguridad jurídica en el área, ¿no? Una vez que tengo mercado, tengo el terreno, tengo que pensar en mi material de plantación y para eso hay diferentes metodologías para seleccionar calidad de sitio, para seleccionar especies. Por ejemplo, les doy algunos datos de las metodologías para identificar calidad de sitio, ¿no? Criterios ecológicos, criterios florísticos, criterios dasométricos o los ecogramas. Entonces hay varias modalidades de hacerlo, ¿no? Luego también tengo que pensar en materiales y equipos que me van a servir para hacer la plantación, ¿no? Los insumos para el vivero, qué materiales puedo emplear, viveros convencionales con bolsas, viveros con tubetes, ¿no? Hoy en día también inclusive está entrando la tecnología de las espumas fenólicas, entonces ver, contrastar costos y ver qué tecnología aplico. Acá yo siempre digo algo, ¿no? No importa el insumo que voy a usar, tubetes, bolsas o espumas fenólicas, lo que importa es el manejo silvicultural que le va a dar el ingeniero para lograr plantas de calidad, porque lo que al final se requiere es que las plantas a inicio de plantación sean las de mayor calidad, ¿no? Les pongo un ejemplo. En láminas anteriores hablé del ispingo. No hay un paquete tecnológico para el ispingo. Entonces, antes de pensar en hacer una gran plantación de ispingo, lo que deberíamos pensar es cómo empezar a mejorar el conocimiento con el ispingo para poder trabajar. Situación que es diferente, por ejemplo, hablar de capirona, hablar de tornillo o hasta el mismo chihuahuaco, en donde ya hay datos que nos permiten decir que puede haber mayor conocimiento para hacer una plantación. Otra característica importante en todo esto es la capacitación. Siempre menciono, digo, lo expreso desde cuando trabajaba para el Estado ahí en INIA, cuando trabajaba en Serforo, cuando trabajé en Pronamach en esos tiempos, siempre mencionaba que la extensión, ¿no? Llámese las diferentes modalidades que tiene la extensión, es sumamente importante para que el usuario, el beneficiario, el empresario pueda saber qué es lo que está haciendo. Pero no hablo de capacitación como las que muchos piensan que es agarrar un PowerPoint y ponerse a capacitar. Hablo de capacitación en campo, días de campo, eh, jornadas de asistencia técnica en campo, donde el productor o el beneficiario pueda hacerse de la idea, de la propuesta, usar este término tan famoso que se llama adoptar, pueda adoptar la propuesta tecnológica, hacerla suya y con eso lograr los resultados que uno quiere en su propuesta técnica. Otro dato que tenemos que jugar cuando trabajamos en plantaciones es el índice de Harbeking, ¿no? El índice de densidad relativa, el índice de Reinet también es muy importante. ¿Cuál es la característica en el índice de Harbeking o de Reinet? Harbeking toma los datos a partir de la altura dominante, mientras que Reinet toma los datos a partir del diámetro, ¿no? Entonces va a depender de la facilidad de datos que tengamos los forestales para hacer el diseño y decir exactamente cuál va a ser mi intensidad de raleo y por lo tanto cuál va a ser la facilidad que voy a dejar a los árboles que van quedando en la plantación para llegar a tener un buen volumen al momento de su aprovechamiento, ¿no? Luego tenemos el índice de espaciamiento, el índice de copa viva, ¿no? Otro dato que también no está acá, el índice de esbeltez, ¿no? Hoy en día en algunos programas de plantaciones, para ver que la planta crezca mejor, lo que hacemos es ponerle a veces excesos de fertilizante y eso hace que la planta se elongue demasiado, por lo tanto su coeficiente de esbeltez no es bueno
y terminan las plantas doblándose o partiéndose el fuste. Entonces hay que tener bastante consideración y para mí mi recomendación es sumamente importante, empezar a usar los indicadores en el crecimiento de las plantaciones. Ahí he puesto un listado, hay muchos más y por eso necesitamos volver a capacitarnos y refrescar el conocimiento en estos datos que nos van a permitir asegurar que el resultado final de plantación sea bueno. Algunos ejemplos de especies, de metodologías, por ejemplo, cuando queremos hablar, hoy en día que está tan de moda siembra y cosecha de agua, ¿no? Ya hay proyectos, hay incluso iniciativas de gobierno fuertes para hacer lo que se llama la infraestructura verde o la plantación en las zonas de las cuencas que se llaman la zona de recarga del acuífero, las partes altas de la cuenca, ¿no? Y ahí tenemos que tener un cuidado especial con qué especies vamos a trabajar. Otra especie muy interesante para trabajar las zonas altas de las cuencas es el yoque, ¿no? Caenecia lanceolata, que se puede encontrar en Cusco, desde Cusco hasta Huancayo, está distribuida aquí, los que están en Lima, en Noriauyos, pueden encontrarlas ahí. Si ustedes levantan la mirada en esas zonas de rocas donde casi no hay posibilidades de que viva una planta, ahí está el yoque, con esa raíz tan fuerte que tiene, haciendo o rajando suelo, roca y permitiendo que a partir de esas rajaduras entre el agua en el acuífero y esa agua que se va a entrar a este, a la parte subsuperficial de la corteza terrestre y va a aparecer como agua metros o kilómetros más abajo. Una especie bastante interesante, la Cedrela angustifolia, ¿no? Una especie cuya hoy en día mayor centro de distribución está entre Cusco y Abancay, también se le conoce como cedro andino. eh, por así decirles, el individuo más peculiar es aquel que está en un hotel conocido en el Cusco, ahí pueden ir a verlo, ¿no? En su momento con el INIA se hizo bonitos trabajos para una coleta de 52 procedencias y ahí en una zona, ahí está la foto, en Mollepata se instalaron esas plantas, tienen una característica bastante importante, ¿no? Es una especie que puede desarrollarse entre los 1000 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Es una especie más xerofítica, no es como odorata, que es más hidrofítica. Xerofítica es una palabra que significa que gusta más de zonas secas que de zonas de gran humedad atmosférica o humedad en el ambiente, ¿no? Entonces, eso nos dice que podemos tener un ámbito de plantación de esta especie en casi todas las zona de secanos de la sierra, ¿no? Entre 1000 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Aquí no aparecen los datos de incremento, pero les pongo los primeros parámetros que se tuvieron en altura. Al segundo año estaba a 3 metros de altura y al tercer año estaba entre 5 o 6 metros de altura. Y lo más importante, el porcentaje de supervivencia de la especie pasaba el 99%, ¿no? Y aquí los conocedores del género Cedrela van a decir que cuando plantamos Cedrela en Amazonía, así, de manera tan densa como está en la foto, la probabilidad de que al tercer año siga así la plantación es mínima, porque inmediatamente Ixifila grandela empieza a hacer a matar o a cambiar, a quemar o a introducirse en la parte de la yema terminal y a malograr el fuste principal, ¿no? Entonces, vean ustedes estas ventajas que tenemos al aplicar esta especie Cedrela angustifolia, ¿no? Podemos trabajarla desde la parte norte de la Sierra Norte del Perú hasta prácticamente las partes bajas de Puno, ¿no? En las partes bajas de Puno, no en el altiplano, sino en las partes bajas, porque esta especie tiene una distribución natural que va desde Venezuela hasta Argentina, ¿no? Entonces, y preferentemente busca
zonas andinas. Entonces, es otra buena opción de desarrollo para la zona andina del Perú. Aquí está la lámina de Polilepis, pero esta explicación ya la hice cuando hablé de la primera lámina de Polilepis, mencionarlas que bien manejadas puede tener paisajes como los que estamos ahí observando, ¿no? Mayormente en el Perú se trabaja más con racemosa o incana, pero tenemos otras Polilepis que eh, pueden desarrollarse en diferentes lugares, ¿no? También en Amazonía hay especies que gracias a los trabajos con el mismo INIA, con la universidad, con el IAP también, que en algún momento participó en estos proyectos multidisciplinarios, ¿no? Se tiene conocimiento y ya se puede hablar de certeza en los trabajos con determinadas especies, ¿no? El chihuahua que acabo de hacer la explicación, Bolaina, ¿no? También que entre el sexto al octavo año ya tiene entre 350 a 450 metros cúbicos por hectárea, entonces, y que puede adaptarse muy bien a zonas cercanas al río y en zonas de colinas, ¿no? Siendo el desarrollo en zonas cercanas al río mucho mejor, porque esta es una especie que requiere bastante suelo con bastante nutrición o suelo bastante nutrido para poder desarrollarse, ¿no? La capirona para mí es una especie que debería estar más en el ojo, en el radar de las propuestas de plantaciones, es una especie noble, es una especie que va muy bien como plantación pura o como sistemas agroforestales, ahí veo la foto con en un modelo de silvopasturas, ¿no? Debido a esa copa rala que tiene, permite el paso de la luz y permite que se puedan establecer cultivos o pastos sin mayor dificultad, ¿no? Entonces, hubo un estudio incluso que también se trabajó con INIA en el cual eh, se evaluó la densidad básica de capironas a 240 metros sobre el nivel del mar y luego se hizo una réplica de plantaciones de la misma edad a 700 metros sobre el nivel del mar y no había diferencias significativas en la densidad básica, ¿no? Esto más adelante se comprobó porque la densidad básica es una característica genética que no, mayormente no debería cambiar, porque ya viene, cada especie tiene su propia densidad básica, ¿no? Luego otra especie en la cual deberíamos tratar de centrarnos es una especie que yo la denomino especie de doble propósito, ¿no? La castaña, ¿no? Bertiolete excelsa, estamos acostumbrados a ver castañas en los bosques de Madre de Dios. Sin embargo, ya hubieron experimentos en donde se le ha puesto en Yurimaguas, en el Loreto, cerca de Iquitos, y en el Bon Humboldt, ahí en trabajos de línea, y realmente los resultados que han tenido, y eso está publicado, ¿no? Los trabajos que han tenido, o los resultados que ha tenido la castaña en Bon Humboldt son sumamente alentadores, ¿no? Muy buena producción, y que a la postre lo que dicen es que es una especie que puede ser plantada con doble propósito, ¿no? Los individuos de mejor fuste podrían ser aprovechados para madera y los que tienen dificultades en el fuste y tienen abundancia de ramas y de copa podrían ser usadas perfectamente para producir no maderables, que es el fruto de la castaña, ¿no? Gobierno del Perú.